En las densas selvas de Vietnam, a lo largo de la década de 1960 y principios de la de 1970, un enemigo oculto y insidioso acechaba, esperando cobrarse la vida de soldados desprevenidos. En medio de la brutalidad y el caos de la guerra de Vietnam, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte emplearon un aterrador arsenal de trampas explosivas diseñadas para desmoralizar, mutilar y matar a aquellos que se atrevían a aventurarse en su territorio. Pero, ¿qué eran estos mortíferos dispositivos y cómo llegaron a definir el conflicto que aún atormenta los recuerdos de tantos? Desde la infame fosa de estacas Punji hasta el letal látigo de bambú, estas trampas ingeniosamente crueles se cobraron miles de vidas y dejaron innumerables otras física y emocionalmente marcadas. Como una vez escribió el estratega militar Sun Tzu, el supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. Las trampas de la guerra de Vietnam ejemplificaron esta filosofía, sembrando el miedo y la incertidumbre entre las tropas y obligándolas a enfrentarse a un enemigo que era tan invisible como mortal. Acompáñanos mientras nos aventuramos en los peligrosos campos de batalla de la guerra de Vietnam, explorando el siniestro mundo de las trampas explosivas que infundían terror en el corazón de los soldados. Bienvenidos al diario de Julio César. Emboscada ingeniosa, una inmersión en las tácticas de guerrilla del Vietcong. Durante la guerra de Vietnam, el Vietcong, un grupo de guerrilla comunista que luchaba contra las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur, se hizo conocido por sus tácticas astutas y efectivas. Como resultado, el término tácticas de guerrilla del Vietcong se utiliza a menudo para describir los métodos innovadores que emplearon para superar a sus enemigos en las densas selvas y arrozales de Vietnam. A finales de la década de 1950 y durante la de 1960, el Vietcong desarrolló una estrategia compleja y altamente efectiva para contrarrestar el superior poder de fuego y recursos de las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur. Su éxito se basó en su capacidad para integrarse con la población local y aprovechar el terreno natural a su favor. También entendieron que su arma más grande era el elemento sorpresa y se apoyaron en él en su estrategia de combate. Uno de los elementos clave de las tácticas del Vietcong fue el establecimiento de una vasta red de túneles subterráneos, como los túneles de Cu Chi, cerca de Ciudad Ho Chi Minh. Estos túneles, a menudo construidos bajo las aldeas, permitieron al Vietcong moverse sin ser detectados y evadir a las fuerzas enemigas. También servían como alojamiento, espacios de almacenamiento e incluso hospitales para los guerrilleros. Los túneles de Cu Chi son ahora un popular destino turístico, que muestra la ingeniosidad y tenacidad de los combatientes del Vietcong. La táctica más icónica del Vietcong, sin embargo, fue su uso de trampas. Estos ingeniosos dispositivos estaban diseñados para mutilar, matar o desmoralizar a las tropas enemigas, a menudo utilizando los materiales más simples. Los palos Punji, por ejemplo, eran estacas de bambú afiladas ocultas en el suelo y recubiertas con sustancias dañinas para aumentar el riesgo de infección. Estas astutas trampas infundieron miedo en los corazones de los soldados enemigos y fueron notablemente efectivas, causando innumerables heridas y obstaculizando el movimiento de las tropas. Una figura histórica bien conocida, asociada con las tácticas de guerrilla del Vietcong, es el general Vo Nguyen Giap, el cerebro detrás de muchas de sus exitosas campañas. Su famosa cita, «Lucharemos contra el enemigo con nuestra astucia y les haremos morir en su ira», encapsula la determinación del Vietcong de utilizar su ingenio para superar las probabilidades. Además de las trampas mencionadas, el Vietcong empleó una variedad de otros métodos inventivos para infligir daño a sus oponentes. Las trampas explosivas, como las infames minas Bouncing Betty y las granadas de mano modificadas, se utilizaron para sorprender a los soldados y causar devastadoras lesiones. Mientras tanto, las trampas de red y las trampas de caída atrapaban a las tropas enemigas, dejándolas vulnerables y expuestas a más ataques. No se puede subestimar el aspecto psicológico de las tácticas del Vietcong. Buscaban infundir miedo en sus enemigos, utilizando animales venenosos como serpientes y escorpiones en sus trampas, e incluso alterando los suministros de alimentos y agua. El objetivo era hacer que los soldados enemigos cuestionaran constantemente su seguridad y minar su moral,
rompiendo finalmente su voluntad de luchar. Fortalezas subterráneas. Descifrando los secretos de los túneles de Ku Chi. Los túneles de Ku Chi, una vasta red de pasajes subterráneos que abarcan más de 250 kilómetros, jugaron un papel crítico en la guerra de guerrillas del Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Construidos entre finales de la década de 1940 y la de 1960, estos túneles se extendían desde las afueras de Saigón hasta la frontera con Camboya, proporcionando una base oculta para que el Vietcong lanzara ataques sorpresa, moviera suministros y evadiera la captura. La vida en los túneles de Ku Chi estaba lejos de ser fácil, ya que el Vietcong tenía que lidiar con espacio limitado, mala ventilación y la constante amenaza de ser descubierto. A pesar de estos desafíos, los túneles estaban equipados con diversas instalaciones que permitían a los guerrilleros vivir y trabajar bajo tierra durante periodos prolongados. Estos espacios subterráneos incluían dormitorios, salas de reuniones, cocinas e incluso hospitales improvisados donde los heridos podían recibir tratamiento. Los túneles estaban ingeniosamente diseñados con múltiples niveles, entradas secretas y salidas ocultas para confundir y disuadir a las fuerzas enemigas. Algunas entradas estaban ocultas bajo los pisos de las casas o disfrazadas como montículos de termitas, mientras que otras estaban sumergidas bajo la superficie de ríos o arrozales. Los túneles también estaban equipados con trampas explosivas, como pozos de palos punji y alambres de tropiezo conectados a explosivos para protegerse contra intrusos. Los túneles de Ku Chi no fueron descubiertos por las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur hasta principios de la década de 1960. Una vez que se dieron cuenta de la importancia de estas redes subterráneas, se hizo un esfuerzo concertado para localizarlas y destruirlas. Esto llevó a la formación de unidades especializadas conocidas como ratas de túnel, soldados pequeños y ágiles que se ofrecieron voluntariamente para gatear en los estrechos y oscuros pasadizos en busca de combatientes enemigos y desactivar trampas explosivas. Un famoso rata de túnel, el sargento Samuel Orozco, recordó su experiencia en los túneles de Ku Chi, afirmando: «Nunca sabías qué te esperaba en la próxima curva, un alambre de tropiezo, una serpiente o tal vez incluso un soldado del Vietcong». El trabajo de las ratas de túnel era aterrador y peligroso, pero su valentía y determinación ayudaron a contrarrestar la ventaja subterránea del Vietcong. A pesar de los esfuerzos de las ratas de túnel y otras fuerzas militares, los túneles de Ku Chi continuaron siendo un desafío formidable para las tropas estadounidenses y vietnamitas del sur. El conocimiento del Vietcong de los túneles y su capacidad para navegarlos con facilidad les permitió lanzar emboscadas y luego desaparecer sin dejar rastro. Esto dejó a las fuerzas enemigas sintiéndose frustradas y desmoralizadas, ya que luchaban por adaptarse a este terreno y estilo de guerra desconocidos. Algunos incidentes notables que tuvieron lugar en y alrededor de los túneles de Ku Chi incluyen la batalla de Ku Chi en 1966 y la operación Cedar Falls en 1967. Durante la batalla de Ku Chi, las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque a gran escala en el complejo de túneles, pero el Vietcong logró escapar y luego se reagrupó. La operación Cedar Falls, por otro lado, fue una misión masiva de búsqueda y destrucción que tenía como objetivo expulsar al Vietcong del Triángulo de Hierro, una región que incluía los túneles de Ku Chi. Aunque la operación destruyó una parte significativa de la red de túneles, el Vietcong logró reconstruir y continuar su campaña de guerrillas. El lado oscuro del bambú, la trampa de palos punji en la Guerra de Vietnam. El uso de palos punji por parte del Vietcong durante la Guerra de Vietnam es un ejemplo sobresaliente de cómo materiales simples y locales podían transformarse en armas mortales. Estas trampas, compuestas por estacas de bambú afiladas escondidas en el suelo, estaban diseñadas para causar lesiones graves y difundir el miedo entre las tropas enemigas, demostrando la ingeniosidad y astucia de los combatientes del Vietcong. Las trampas de palos punji se desplegaban típicamente en áreas por donde era probable que las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur viajaran o buscaran refugio, como a lo largo de senderos en la selva o cerca de las riberas de los ríos. También podían encontrarse alrededor de las entradas de los túneles de Ku Chi para disuadir y herir a aquellos que intentaban infiltrarse en la red subterránea.
Con el fin de maximizar el daño infligido por los palos punji, el Vietcong a menudo recubría las puntas con sustancias nocivas, como veneno de plantas tóxicas o excremento humano y animal. Esto añadía una capa adicional de peligro, ya que incluso las heridas de perforación menores podían llevar a infecciones graves y complicaciones. El uso de palos punji se remonta a la Primera Guerra de Indochina, cuando los guerrilleros vietnamitas emplearon tácticas similares contra las fuerzas coloniales francesas. Sin embargo, fue durante la Guerra de Vietnam que estas trampas se hicieron infames, ya que el Vietcong perfeccionó su diseño y despliegue para maximizar su impacto en el enemigo. Un famoso relato de un encuentro con un palo punji proviene del soldado de primera clase Frank Harbert, de la Marina de los EU, quien tuvo la desgracia de pisar una trampa de palos punji mientras patrullaba en 1968. Recordó: «Sentí un dolor agudo en mi pie y antes de que me diera cuenta, estaba en el suelo, gritando de agonía». La herida de Harbert, aunque no era mortal, lo sacó de la lucha y requirió semanas de recuperación. El impacto psicológico de las trampas de palos punji en las fuerzas enemigas no puede ser subestimado. La constante amenaza de tropezar con estos peligros ocultos hizo que los soldados se sintieran ansiosos y menos concentrados en su entorno. Como resultado, su moral sufrió y se volvieron más susceptibles a cometer errores. Las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur tomaron varias medidas para contrarrestar la amenaza de los palos punji. Desarrollaron calzado especializado con suelas reforzadas para protegerse contra las heridas de perforación y a menudo enviaban exploradores por delante de la fuerza principal para sondear el terreno en busca de trampas ocultas. Además, aprendieron a identificar y evitar áreas donde era probable que se desplegaran palos punji, como el denso sotobosque y los claros aparentemente inocuos. Sin embargo, el Vietcong continuó adaptando sus tácticas en respuesta a estas contramedidas. Comenzaron a construir trampas de palos punji más sofisticadas, con algunos diseños que presentaban mecanismos articulados o de resorte que podían cerrarse sobre la extremidad de un soldado, causando aún más lesiones devastadoras. El peligro invisible. Trampas y minas terrestres en la Guerra de Vietnam. El uso de trampas y minas terrestres por parte del Vietcong durante la Guerra de Vietnam demostró su dominio de la guerra psicológica, ya que se aprovechaban de los miedos y vulnerabilidades de las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur. Estos dispositivos mortales, que iban desde granadas modificadas hasta minas sofisticadas como la infame Bouncing Betty, no solo servían para causar daño físico, sino también para desmoralizar a las tropas enemigas y perturbar sus operaciones. La Bouncing Betty, conocida oficialmente como Mina S, era un arma particularmente temible que se originó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se activaba, esta mina se propulsaba al aire antes de detonar, causando lesiones devastadoras a quienes estaban cerca. El Vietcong obtuvo estas minas de diversas fuentes, incluyendo arsenales enemigos capturados y envíos clandestinos de naciones simpatizantes. Además de la Bouncing Betty, el Vietcong empleó una amplia gama de otras trampas y minas terrestres, a menudo improvisadas a partir de materiales disponibles. Estas incluían las Toe Poppers, pequeñas minas diseñadas para mutilar más que matar, y las minas de alambre de tropiezo, que explotarían cuando un soldado perturbaba inadvertidamente un alambre oculto. Algunas trampas incluso estaban diseñadas para parecerse a objetos cotidianos, como rocas o follaje, haciéndolas prácticamente indistinguibles del entorno circundante. Un ejemplo notorio de una trampa empleada por el Vietcong era la granada en lata. Este dispositivo simple pero mortal consistía en una granada de mano colocada dentro de una lata vacía con la espoleta sujeta por una banda de goma. Cuando un soldado pisaba la lata o la perturbaba de alguna manera, la banda de goma se soltaba, tirando de la espoleta y causando la explosión de la granada. Esta trampa era particularmente insidiosa, ya que podía ser fácilmente oculta y era difícil de detectar. El uso generalizado de trampas y minas terrestres causó un gran daño a las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur, tanto en términos de bajas como de moral. Historias de soldados que perdían extremidades o sus vidas debido a estos peligros ocultos extendían el miedo y la inquietud a través de las filas,
Un soldado, el soldado Leonard Thompson, relató su experiencia con una trampa diciendo: «Nunca sabías cuándo iba a ocurrir. Cada paso podría ser el último, y eso pesaba mucho en tu mente». En respuesta a la amenaza planteada por las trampas y minas terrestres, las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur desarrollaron diversas contramedidas. Emplearon detectores de minas y equipos especializados para detectar y desactivar estos dispositivos, y también entrenaron a los soldados para reconocer y evitar ubicaciones comunes de trampas. Además, realizaron extensas misiones de reconocimiento aéreo para identificar campos minados enemigos y planificar sus movimientos en consecuencia. El arte de la trampa, trampas de red y caída del Vietcong. El uso de trampas de red y caída por parte del Vietcong demostró su ingenio y astucia, ya que estos dispositivos, simples pero efectivos, les permitían incapacitar y desmoralizar a las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur. Estas trampas servían tanto como armas físicas como psicológicas, ya que el miedo a quedar atrapado o caer en un pozo oculto pesaba mucho en la mente de los soldados. Las trampas de red, también conocidas como atrapa-hombres, estaban diseñadas para enredar a las tropas enemigas y levantarlas en el aire, dejándolas indefensas y vulnerables. Estas trampas consistían en una gran red, a menudo camuflada con follaje, que se extendía por el suelo y se aseguraba con una serie de estacas. Cuando un soldado incauto pisaba la red, se disparaba una cuerda oculta, tensando la red y levantando al soldado del suelo. Estas trampas a menudo se utilizaban en conjunto con otros dispositivos, como alambres de tropiezo o punji sticks, para aumentar su efectividad. Un ejemplo notable del uso de una trampa de red ocurrió en 1966, durante la Operación Attleboro, en la provincia de Tay Ninh. Un soldado estadounidense llamado Sargento Michael O'Brien estaba patrullando con su escuadrón cuando de repente se encontró elevado en el aire por una trampa de red. Más tarde recordó: «Sucedió tan rápido que ni siquiera supe qué me golpeó. Un momento estaba caminando y al siguiente estaba colgando de un árbol». Afortunadamente para O'Brien, sus camaradas pudieron cortarlo y continuar su misión, pero el incidente sirvió como un recordatorio contundente del peligro siempre presente planteado por las trampas del Vietcong. Las trampas de caída, por otro lado, estaban diseñadas para hacer que las tropas enemigas cayeran en fosas ocultas llenas de estacas afiladas u otros peligros. Estas trampas a menudo estaban disfrazadas de depresiones naturales o cubiertas con una fina capa de follaje, lo que las hacía difíciles de detectar. Cuando un soldado pisaba la fosa oculta, la cobertura cedía, haciendo que el soldado cayera en la trampa de abajo. Una de las trampas de caída más infames era la trampa de tigre, un pozo profundo revestido con estacas de bambú afiladas. Las estacas a menudo se untaban con veneno o excremento para aumentar la probabilidad de infección y ralentizar el proceso de curación. Estas trampas eran particularmente temidas por las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur, ya que la perspectiva de caer en un pozo de estacas empaladoras era aterradora. Un relato desgarrador de un soldado vietnamita del sur, el teniente Tran Van Tuan, ilustra la naturaleza espantosa de estas trampas. Recordó: «Vi a un amigo mío caer en una trampa de tigre durante una patrulla. Las estacas le atravesaron las piernas y fue imposible sacarlo sin causar más daño. Tuvimos que llamar a un helicóptero de evacuación médica y tardó horas en extraerlo de manera segura». Guerra venenosa. El uso de criaturas venenosas y sabotaje por parte del Vietcong. El uso del Vietcong de animales venenosos y el envenenamiento de alimentos y suministros de agua ejemplifican su dominio de la guerra psicológica. En sus esfuerzos por socavar la moral enemiga y crear un ambiente de miedo, recurrieron a las criaturas más peligrosas de la naturaleza y a métodos sutiles de sabotaje. Las serpientes y los escorpiones fueron frecuentemente utilizados por el Vietcong como parte de su letal arsenal. Estas criaturas se colocaron en compartimentos ocultos, trampas o incluso en las áreas de dormir de los soldados, donde sus mordeduras venenosas podían incapacitar o matar. Una táctica infame implicaba colocar serpientes venenosas en las bolsas de los soldados estadounidenses y vietnamitas del sur mientras dormían, provocando un despertar brusco y potencialmente mortal. El miedo a encontrar estas criaturas en las densas selvas de Vietnam añadía una capa adicional de ansiedad
al ya desafiante entorno. Un incidente notable que involucra el uso de serpientes como armas ocurrió en 1967, cuando un marine estadounidense llamado Corporal John Harker fue mordido por un letal krait mientras patrullaba en la provincia de Quang Tri. Harker describió más tarde el incidente diciendo: «Sentí un agudo pinchazo en mi brazo y vi a la serpiente deslizarse. En minutos, todo mi brazo se adormeció y apenas podía moverme». Afortunadamente, los compañeros de Harker, de rápido pensamiento, aplicaron un torniquete y pidieron una evacuación médica, salvándole la vida. Sin embargo, este encuentro dejó a Harker con un miedo de por vida a las serpientes y sirvió como un recordatorio contundente de la ingeniosidad del Viet Cong. Además de utilizar criaturas venenosas, se sabía que el Viet Cong envenenaba alimentos y suministros de agua, causando enfermedades e incluso la muerte entre las tropas enemigas. Estos actos de sabotaje apuntaban a las necesidades básicas de la vida, creando un ambiente de constante vigilancia y desconfianza. No era raro que las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur encontraran alimentos o depósitos de agua envenenados dejados atrás por las unidades del Viet Cong en retirada. Un caso de este tipo ocurrió en 1968, cuando una unidad vietnamita del sur descubrió un depósito de arroz envenenado en el delta del Mekong. El arroz había sido tratado con una sustancia tóxica que causaba graves trastornos gastrointestinales cuando se ingería. Varios soldados se enfermaron después de consumir el arroz contaminado, pero afortunadamente no se perdieron vidas. Este incidente, sin embargo, provocó precauciones más estrictas en cuanto al consumo de alimentos y agua entre las fuerzas aliadas. El uso del Viet Cong de animales venenosos y tácticas de sabotaje también se extendió a sus propias filas. En un intento desesperado por mantener la disciplina y la lealtad, los líderes del Viet Cong a veces usaban la amenaza de envenenamiento como un disuasivo contra la deserción o la colaboración con el enemigo. Una desertora del Viet Cong, Nguyen Thi Lan, recordó la escalofriante advertencia que recibió de su comandante: «Si nos traicionas o intentas escapar, te encontraremos a ti y a tu familia, y nos aseguraremos de que cada comida que comas sea tu última». La amenaza silenciosa. Trampas de alambre del Viet Cong. Entre la miríada de tácticas empleadas por el Viet Cong durante la Guerra de Vietnam, el uso de trampas de alambre se destaca como uno de los métodos más insidiosos y efectivos para causar lesiones y muerte a sus enemigos. Utilizando materiales simples y aprovechando el denso terreno de la selva, el Viet Cong convirtió el campo de batalla en una auténtica casa de horrores con trampas como la trampa de resorte y la trampa de deslizamiento. Las trampas de resorte, también conocidas como trampas de látigo, estaban diseñadas para infligir lesiones repentinas y severas. Estas trampas se construían típicamente al sujetar una longitud de alambre a un árbol o tallo de bambú doblado bajo tensión. Un extremo del alambre estaría anclado al suelo, mientras que el otro extremo estaría equipado con un objeto afilado, como un gancho de metal o espinas. Cuando un soldado desprevenido activaba el alambre, el árbol o tallo de bambú retrocedía con una fuerza tremenda, impulsando el objeto afilado en la víctima con suficiente poder para causar una lesión grave o incluso la muerte. Una cuenta desgarradora de un soldado del ejército de los Estados Unidos, llamado soldado de primera clase James O'Neill, detalla su encuentro con una trampa de resorte en 1966. O'Neill estaba de patrulla en las selvas de la provincia de Binh Dinh cuando tropezó con un alambre trampa. Recordó: «Ni siquiera vi el alambre hasta que fue demasiado tarde. De repente, sentí un dolor intenso en mi pierna y miré hacia abajo para ver un gancho de metal incrustado profundamente en mi pantorrilla. No podía caminar y mis compañeros tuvieron que llevarme de allí». La historia de O'Neill es solo una de muchas que ilustran los peligros y el miedo que estas trampas de alambre infundían en las tropas enemigas. Las trampas de deslizamiento, por otro lado, estaban diseñadas para aprovechar el terreno y hacer que las víctimas perdieran el equilibrio y cayeran en un pozo preparado o sobre estacas afiladas. Estas trampas consistían en una superficie lisa y en pendiente descendente, camuflada con hojas y ramas, a menudo colocada a lo largo de un sendero frecuentemente utilizado. Un alambre trampa se colocaría estratégicamente en la parte superior de la pendiente, y cuando se activaba, la víctima perdía el equilibrio
y se deslizaba por la trampa, sufriendo lesiones graves o incluso la muerte. Una anécdota particularmente escalofriante proviene de un soldado del sur de Vietnam, el teniente Tran Quoc Hung, quien encontró una trampa de deslizamiento en 1970. Recordó: estábamos avanzando a través de la selva cuando uno de mis hombres activó un alambre y de repente el suelo debajo de él se abrió. Se deslizó en un pozo lleno de estacas de bambú afiladas y no había nada que pudiéramos hacer para salvarlo. El recuerdo de ese día atormentó a Tran durante el resto de su vida, sirviendo como un sombrío recordatorio de la astucia y la letalidad de las trampas de alambre del Viet Cong. Desafiando los peligros ocultos, desactivando las trampas del Viet Cong. A medida que las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur lidiaban con la amenaza siempre presente de las mortíferas trampas del Viet Cong, pronto se dieron cuenta de la necesidad de desarrollar contramedidas para proteger a sus tropas y mitigar el impacto físico y psicológico de estos peligros ocultos. A través de la innovación y la adaptación, idearon varios métodos y herramientas para desactivar y prevenir las trampas del Viet Cong, cambiando el curso del conflicto y salvando innumerables vidas. Una de las figuras clave en el desarrollo de contramedidas contra las trampas del Viet Cong fue el capitán Ernest Ernie Brace, un ingeniero del ejército de los Estados Unidos que llegó a Vietnam en 1963. Al presenciar los devastadores efectos de las trampas del Viet Cong en las tropas estadounidenses, Brace se propuso encontrar formas de contrarrestar estos insidiosos dispositivos. Comenzó estudiando las trampas capturadas y trabajando estrechamente con aliados locales para desarrollar una comprensión integral de las tácticas del Viet Cong. Con el conocimiento adquirido de su investigación, Brace y su equipo formularon una serie de pautas y técnicas para detectar y desarmar las trampas del Viet Cong. Entrenaron a los soldados para reconocer signos de vegetación alterada y suelo perturbado, para detectar alambres trampa y para acercarse con precaución a áreas sospechosas. Estas pautas también enfatizaban la importancia de la comunicación entre los soldados para compartir información sobre posibles trampas y asegurar que todos estuvieran alerta e informados. Además de entrenar a los soldados en la detección de trampas, las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur también desarrollaron herramientas especializadas para desarmar y neutralizar las trampas del Viet Cong. Una de estas innovaciones fue la sonda de trampa, una larga varilla de metal con una punta curvada que los soldados usaban para sondear el terreno delante de ellos en busca de trampas ocultas. Al empujar suavemente la sonda en el suelo, podían detectar la presencia de una trampa sin activarla, lo que les permitía desactivarla o evitarla de manera segura. Las unidades caninas también jugaron un papel vital en la detección y desactivación de trampas. Estos perros altamente entrenados, a menudo pastores alemanes o labradores retriever, eran capaces de detectar el olor de la presencia humana y la tierra perturbada, alertando a sus manejadores sobre posibles trampas. Estos héroes caninos no solo salvaron innumerables vidas humanas, sino que también proporcionaron una invaluable compañía y apoyo emocional a sus manejadores y compañeros de armas. Los esfuerzos para contrarrestar las trampas del Viet Cong se extendieron más allá del campo de batalla también. De vuelta en Estados Unidos, los ingenieros e investigadores trabajaron incansablemente para desarrollar nuevas tecnologías y equipos de protección para resguardar a las tropas de los devastadores efectos de las trampas. Innovaciones como la armadura corporal ligera, las botas resistentes a las perforaciones y los cascos especializados fueron todos productos de esta incansable búsqueda de una mejor protección para aquellos en las líneas de frente. Ingeniosa sutileza, un tapiz histórico de engaño en la guerra. A lo largo de la historia, el engaño ha jugado un papel significativo en la estrategia militar, moldeando los resultados de innumerables conflictos. Si bien el uso de trampas y guerrillas por parte del Viet Cong en la guerra de Vietnam es un ejemplo destacado de tales tácticas, es esencial reconocer que estuvieron lejos de ser la única fuerza en emplear la sutileza en busca de la victoria. Desde la guerra de Corea hasta conflictos aún más antiguos, el arte del engaño ha continuado evolucionando, reflejando la naturaleza siempre cambiante de la guerra en sí. La guerra de Corea
que tuvo lugar desde 1950 hasta 1953, vio tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur, así como a sus respectivos aliados, emplear diversas formas de engaño para superar a sus enemigos. Por ejemplo, las fuerzas de Corea del Norte hicieron uso de técnicas de camuflaje y ocultamiento, escondiendo su artillería y otros activos militares en búnkeres subterráneos bien ocultos o características naturales del terreno. Además, emplearon tácticas de golpear y correr, similares a las del Viet Cong, utilizando su conocimiento del accidentado paisaje coreano para atacar rápidamente antes de desvanecerse en las sombras. En el otro lado del conflicto, las fuerzas de Corea del Sur y de las Naciones Unidas emplearon el engaño en forma de campañas de desinformación, destinadas a interrumpir las comunicaciones enemigas y sembrar confusión entre las filas de Corea del Norte. Un caso notable ocurrió en octubre de 1950, cuando un plan de engaño de las Naciones Unidas con el nombre en clave Operación Polecharge convenció exitosamente a las fuerzas de Corea del Norte de que un importante asalto anfibio era inminente, desviando su atención y recursos lejos del verdadero frente. Retrocediendo aún más en el tiempo, la Segunda Guerra Mundial vio el uso generalizado del engaño. Tanto los aliados como las potencias del eje emplearon una amplia gama de tácticas para obtener una ventaja en el campo de batalla. El famoso Ejército Fantasma del Ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, fue una unidad encargada de crear ilusiones de grandes movimientos y despliegues de tropas utilizando tanques inflables, transmisiones de radio falsas y otras formas de sutileza. Este engaño fue tan exitoso que la inteligencia alemana sobreestimó enormemente la fuerza de las fuerzas estadounidenses durante el conflicto. De manera similar, los británicos hicieron un uso extensivo de agentes dobles y campañas de desinformación para mantener a las potencias del eje en vilo. La elaborada farsa conocida como Operación Mincemeat vio a la inteligencia británica plantar documentos falsificados en un cadáver vestido como un oficial británico que luego se dejó caer en manos alemanas. Estos documentos falsos llevaron con éxito a los alemanes a creer que los aliados estaban planeando una invasión de Grecia, en lugar de su verdadero objetivo de Sicilia. Incluso en la historia antigua, el engaño jugó un papel crucial en la guerra. El famoso ejemplo del caballo de Troya, tal como se relata en la Ilíada de Homero, demuestra cómo los griegos utilizaron la astucia y la sutileza para infiltrarse y conquistar la ciudad de Troya. De manera similar, el influyente tratado del estratega militar chino Sun Tzu, El arte de la guerra, enfatiza la importancia del engaño para lograr la victoria con la famosa cita: «Toda la guerra se basa en el engaño». Ecos de guerra. El duradero impacto de las trampas del Viet Cong en los soldados y la tierra. El extenso uso de trampas por parte del Viet Cong durante la Guerra de Vietnam tuvo profundas consecuencias tanto para los soldados que las enfrentaron como para el paisaje de la región, dejando un legado que perdura mucho después del fin del conflicto. Estas trampas, a menudo rudimentarias pero aterradoramente efectivas, no solo infligieron graves daños físicos a las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur, sino que también jugaron un papel significativo en socavar su moral y dar forma a su enfoque táctico. A medida que las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur se aventuraban en las densas selvas y el terreno traicionero de Vietnam, rápidamente aprendieron que las trampas ocultas colocadas por el Viet Cong eran una amenaza constante. La incertidumbre de si el próximo paso podría resultar en una lesión espantosa o incluso la muerte cobró un fuerte peaje psicológico en los soldados. Este miedo siempre presente llevó a un aumento del estrés y la ansiedad, erosionando el espíritu de lucha de las tropas y contribuyendo a la desilusión general con el esfuerzo bélico. Además, las trampas obligaron a las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur a adaptar sus tácticas en respuesta a la naturaleza no convencional del conflicto. Las formaciones y estrategias militares tradicionales resultaron menos efectivas frente a amenazas tan elusivas y mortales. En consecuencia, las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur tuvieron que confiar más en tácticas de pequeñas unidades, patrullas y misiones de reconocimiento, a menudo ingresando a territorio hostil con apoyo limitado.
Este cambio de enfoque expuso aún más a los soldados a los peligros de las trampas del Viet Cong, creando un ciclo vicioso de miedo y adaptación. Sin embargo, el impacto de estas trampas no se limitó a los soldados que las enfrentaron durante la guerra. El paisaje de Vietnam, Camboya y Laos aún lleva las cicatrices de estos brutales dispositivos, con innumerables explosivos sin detonar y trampas que permanecen ocultos en los bosques y campos de la región. Estos restos de guerra continúan representando una amenaza significativa para las poblaciones locales, quienes deben sortear este legado mortal a diario. Un ejemplo particularmente conmovedor del impacto duradero de estas trampas es la historia de Aki Ra, un antiguo niño soldado en los Jemeres Rojos. Después de la guerra, Ra dedicó su vida a eliminar las minas terrestres y los explosivos sin detonar del campo camboyano, estableciendo finalmente el Museo y Centro de Ayuda de Minas Terrestres de Camboya. Sus incansables esfuerzos no solo han salvado innumerables vidas, sino que también han aumentado la conciencia sobre los efectos duraderos de estos dispositivos en la región y su gente. El impacto psicológico de las trampas también sigue resonando entre los veteranos que sirvieron en el conflicto. Para muchos, los recuerdos inquietantes de sus encuentros con estos dispositivos han dejado profundas cicatrices emocionales, contribuyendo a las altas tasas de trastorno de estrés postraumático, TEPT, entre los veteranos de la Guerra de Vietnam. Organizaciones como los Veteranos de Vietnam de América han trabajado para proporcionar apoyo y recursos a estos veteranos, ayudándoles a lidiar con los efectos duraderos de sus experiencias en la guerra. En sus propias palabras, voces de los peligros ocultos de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto lleno de peligro e incertidumbre, y el extenso uso de trampas por parte del Viet Cong solo sirvió para aumentar el sentido de temor experimentado por aquellos que lucharon en ella. Al compartir las historias personales y los testimonios de los veteranos que encontraron estas amenazas ocultas de primera mano, podemos obtener una comprensión más profunda del profundo impacto que estas tácticas tuvieron en la vida de quienes sirvieron. Una de estas historias proviene de John Thompson, un veterano del ejército de los Estados Unidos que sirvió en Vietnam desde 1968 hasta 1969. Recuerda el día en que su pelotón fue enviado a investigar un posible depósito de suministros del Viet Cong. Mientras se movían por la jungla, uno de sus compañeros de soldados activó inadvertidamente un alambre trampa, provocando un explosivo oculto. En un instante, el soldado resultó gravemente herido, y Thompson se quedó con el recuerdo desgarrador de aquel día. Más tarde comentó: «Nunca supiste dónde estaban y parecía que estaban en todas partes. Esa fue la parte más aterradora de la guerra para mí». Otro veterano, James Walker, relata la escalofriante experiencia de quedar atrapado en una trampa de alambre del Viet Cong. Como miembro de una patrulla de reconocimiento, se le encomendó moverse sigilosamente a través de la maleza para recopilar información sobre los movimientos enemigos. Un día fatídico, sintió un tirón repentino en su pierna, seguido de un dolor abrasador. Una estaca de bambú afilada había perforado su pantorrilla como resultado de una trampa de alambre. La experiencia le dejó no solo cicatrices físicas, sino también un profundo miedo a las amenazas invisibles que se escondían en las sombras. Patricia Johnson, una enfermera que sirvió en un hospital de campaña durante la guerra, fue testigo de las devastadoras consecuencias de las trampas del Viet Cong en numerosas ocasiones. Relató la historia de un joven soldado vietnamita del sur que había caído en una trampa que involucraba serpientes venenosas. El soldado había sido mordido varias veces y el veneno había tenido un efecto catastrófico en su cuerpo. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, finalmente sucumbió a las toxinas. Johnson reflexionó sobre la sensación de impotencia que ella y sus colegas sintieron frente a tales peligros insidiosos. Una anécdota conmovedora proviene de Charles Nguyen, un antiguo soldado vietnamita del sur que más tarde emigró a los Estados Unidos. Recuerda haber sido capturado por el Viet Cong y obligado a mirar mientras sus compañeros de soldados eran sometidos a una prueba horrorosa. Los captores habían colocado escorpiones dentro de pequeñas jaulas de bambú y las habían sujetado alrededor del cuello de los soldados. Luego, los prisioneros fueron abandonados para soportar el tormento de las picaduras de los escorpiones.
un cruel recordatorio de las tácticas despiadadas del Vietcong. Después de su eventual liberación, Nguyen llevó consigo el recuerdo de aquella noche, un escalofriante recordatorio de la oscura realidad de la guerra. Al concluir nuestro viaje a través de los peligros ocultos de la guerra de Vietnam, nos recordamos del profundo impacto que estas astutas trampas y tácticas tuvieron en la vida de quienes sirvieron. La ingeniosidad del Vietcong, junto con la resistencia y valentía de los soldados y el personal de apoyo que enfrentaron estos peligros, ha dejado una marca imborrable en la historia. En palabras del general del ejército de los Estados Unidos, William Westmoreland, quien comandó las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Vietnam, la guerra es miedo envuelto en coraje. De hecho, las historias que hemos compartido hoy son un testimonio del coraje de aquellos que enfrentaron sus miedos ante lo desconocido, navegando un mundo lleno de amenazas invisibles. Al reflexionar sobre las lecciones y legados de la guerra de Vietnam, nunca olvidemos el sacrificio y el valor de los hombres y mujeres que confrontaron estos peligros ocultos y perseveraron a través de la adversidad.